Hola, ¿cómo están? Ahora vamos a entrar al capítulo 7 de Principio Divino, que es Cristología. Hay muchas preguntas sobre la relación entre Jesús, Dios y el Espíritu Santo, la relación entre Jesús, el Espíritu Santo y el hombre caído. Todas estas preguntas hacen relación a la doctrina de la Trinidad y a la doctrina del renacimiento. Para poder dar una solución a estas cuestiones, necesitamos entender primero el valor del hombre que ha cumplido el propósito de la creación. Desde el punto de vista de la relación entre Dios y el hombre perfecto, según el punto de vista de las características duales, podemos ver el hombre tiene mente y tiene cuerpo. Entonces, el hombre perfecto forma un solo cuerpo con Dios, y Dios vendría a ser como la mente y el hombre perfecto como el cuerpo de Dios. ¿Sí? Un hombre vive en perfecta unidad con el corazón y los sentimientos de Dios y llega a ser el templo donde Dios puede morar. Así, podemos decir que el hombre perfecto adquiere divinidad. Como dice en Mateo 5:48, sed vosotros perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Entonces, el hombre perfecto asume el valor divino de Dios. El hombre perfecto tiene un valor divino. Segundo, desde el propósito por el cual fue creado. Dios creó al hombre para poder sentir sus características duales reflejadas en él. Por eso, Dios, al establecer una base recíproca con las esencialidades duales particulares y el hombre como su único objeto sustancial, establece en la acción de dar y recibir, entonces este hombre devuelve a Dios una alegría única. Por eso, cada hombre tiene un objeto único que puede darle una alegría única a Dios. Por tanto, el hombre perfecto que puede establecer una conexión directa con Dios, asume un valor único. Eso quiere decir que para Dios cada persona es un motivo único de alegría cuando alcanza esa conexión con Dios. Tercero, desde el punto de vista de las relaciones entre el hombre y el resto de la creación. El hombre ha sido creado con mente y cuerpo. El cuerpo es el resumen sustancial del mundo invisible y el cuerpo espiritual es el resumen sustancial del mundo invisible. Así, el hombre puede dominar el mundo visible a través del cuerpo y el mundo invisible a través del espíritu. Así, el hombre llega a ser un microcosmos y ambos mundos, el mundo invisible y el mundo visible, se complementan por medio del hombre. Puede haber una conexión entre el mundo invisible y el mundo visible. ¿Por qué? Porque el hombre también es centro de armonía entre ambos mundos. Así podemos ver que el universo entero no puede estar completo sin el hombre. Por eso el hombre es un microcosmos y el hombre perfecto entonces tiene un valor equivalente al de todo el macrocosmos. Sección 2. Jesús y el hombre que ha cumplido el propósito de la creación. Jesús y el Adán perfecto según la restauración del árbol de la vida. Sabemos que la historia humana es la historia de la providencia de la restauración y que Dios planeaba establecer el jardín del Edén y poner en su centro el árbol de la vida que simbolizaba a Adán perfecto. Entonces la providencia de la restauración ha sido restaurar este árbol de la vida. Restaurar al hombre perfecto.
Sabemos que el árbol de la vida simboliza a Adán perfecto, al hombre que ha realizado el ideal de la creación. Por tanto, para restaurar este árbol de vida, Jesús vino como el árbol de la vida. Esto significa que Jesús es el hombre que ha realizado el ideal de la creación. Entonces, Jesús es igual a Adán perfecto. Jesús y el hombre que ha cumplido el propósito de la creación. El hombre perfecto tiene el valor del hombre perfecto, tiene un valor único, tiene un valor divino y tiene un valor idéntico a de todo el macrocosmos. Entonces, Jesús, que es un hombre perfecto, también tiene un valor divino, un valor único y un valor idéntico a toda la creación. Por tanto, Jesús es un hombre perfecto. Primera Timoteo 2:5 dice: porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre también. Entonces podemos ver que Jesús es el hombre que ha cumplido el ideal de la creación. ¿Es Jesús Dios mismo? Según Juan 14, del 9 al 10, dice, Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, esto parece decir que Jesús es Dios mismo. Pero, desde el punto de vista de las características duales, hemos visto que como Jesús es un hombre que ha cumplido el propósito de la creación, forma un solo cuerpo con Dios. O sea, Jesús y Dios son un solo cuerpo. Entonces Dios es como la mente y Jesús es como el cuerpo, un segundo Dios. Por tanto, Jesús no puede ser Dios mismo, pero sí, quien ha visto a Jesús puede ver a Dios que está reflejado en él. Por tanto, podemos concluir que Jesús no es Dios mismo. Así como nuestro cuerpo no manifiesta nuestra mente, pero nuestro cuerpo puede ser nombrado una segunda mente, pero no es nuestra propia mente en sí. En Juan 1:10 dice que el mundo fue hecho por Jesús. En Juan 1:14 dice que Jesús es la palabra. Y en Juan 1:10 dice que el mundo fue hecho por Jesús. Y en Juan 1:3 que el mundo ha sido creado por la palabra. Esto solo nos hace referencia de que Jesús es el hombre que ha cumplido el propósito de la creación. Y por tanto Jesús tiene el valor de todo el macrocosmos. Como Jesús ha cumplido el propósito de la creación, le pone en una posición de co-creador con Dios. Entonces, está en la posición de ser el creador junto con Dios, como hemos estudiado en principios de la creación. Por tanto, Jesús no puede ser Dios mismo. En Juan 8:54 también se escribe, antes que naciese Abraham, yo soy. Esto también hace referencia a que Jesús, aunque es un descendiente de Abraham, entonces, pero dice antes que naciese Abraham, hace referencia a que Jesús ya existía antes del nacimiento de Abraham. Cronológicamente sabemos en la Biblia que Jesús es un descendiente de Abraham, pero desde el punto de vista de la posición de Jesús, Jesús vino como el árbol de la vida, el nuevo progenitor humano. Vino a dar renacimiento a toda la humanidad como hijos de Dios. Entonces, desde este punto de vista providencial, Jesús es la raíz, es el inicio del linaje de Dios. Entonces, por eso, esto incluye al mundo espiritual, que ellos tienen que renacer a través de Jesús. En este sentido, Abraham viene a ser un descendiente de Jesús, porque Jesús es el primer hombre que ha cumplido el propósito de la creación. Por tanto, Jesús no puede ser
Dios mismo. Nuestra comprensión aumenta. Sabemos que Jesús vive como un hombre espiritual en el mundo espiritual junto con sus discípulos, salvo que la diferencia es que Jesús vive en una etapa del Espíritu Divino. En Romanos 8:34 se dice que Jesús ha estado intercediendo por nosotros ante Dios. Esto debería aclararnos que Jesús no es Dios mismo, sino ¿cómo puede Él interceder por nosotros ante Dios? Por tanto, Jesús no puede ser Dios mismo. Sección 3. Jesús y el hombre caído. Jesús es el hombre que ha cumplido el propósito de la creación. Por tanto, Jesús puede dominar todo el cosmos, incluso a los ángeles. Jesús no tiene pecado original. Esto significa que Satanás tampoco puede invadir a Jesús. Jesús conoce completamente el corazón de Dios y puede experimentar los sentimientos de Dios como si fueran los suyos propios, porque Jesús forma un solo cuerpo con Dios. El hombre caído, en cambio, es el hombre que no ha podido cumplir el propósito de la creación. Por tanto, el hombre caído carece de valor y está en una posición tan baja que incluso admira a los ángeles, quienes deberían ser sus sirvientes. Tiene pecado original. El hombre caído tiene pecado original y es susceptible a la invasión de Satanás. Fácil, Satanás puede invadir al hombre caído. Y el hombre caído no conoce ni el corazón ni los sentimientos de Dios. Y si alguna vez pudo conocer algo, siempre ha sido limitado. Por tanto, el hombre caído necesita recibir a Jesús para poder tener renacimiento y así poder limpiar el pecado original. El hombre caído necesita al hombre sin pecado que le ayude a renacer de nuevo y poder llegar a ser un hombre perfecto y restaurar su posición como hijos del bien, hijos directos de Dios. Por eso el hombre caído necesita su mediador. Sección 4. El renacimiento y la Trinidad. El renacimiento. Jesús y el Espíritu Santo desde el punto de vista del renacimiento. Originalmente, Adán y Eva tenían que formar un solo cuerpo centrados en Dios, así llegar a ser el padre y la madre verdaderos y tener hijos buenos. Pero Adán y Eva, inmaduros, no pudieron perfeccionar su individualidad y formaron un cuerpo con Satanás, llegando a ser los padres malos, el padre malo y la madre mala, y dieron nacimiento a hijos malos. Entonces, Dios trabaja a través de la providencia del renacimiento para que los hijos malos puedan nacer de nuevo, centrados en Jesús y el Espíritu Santo, y poder llegar a ser buenos hijos. Dios necesita a los padres verdaderos, ¿no? A Jesús como Padre verdadero espiritual y al Espíritu Santo como Madre verdadera espiritual para poder dar renacimiento al hombre caído y convertirlo en el Hijo del bien. A esto se llama la Trinidad. El Espíritu Santo entonces está en una posición de Madre verdadera o segunda Eva. Por tanto, consuela y conmueve los corazones de la gente, limpiando los pecados, y su trabajo es en la tierra, mientras que el trabajo de Jesús es interceder o abogar por nosotros en el cielo, que está sentado a la diestra de Dios, al lado de Dios. Entonces podemos comprender que para poder renacer necesitamos poder recibir a Jesús y a través del Espíritu Santo. Jesús y el Espíritu Santo según el punto de vista de las esencialidades del Logos.
La palabra logos viene del lenguaje helénico que significa palabra o ley. Sabemos que Dios dio su palabra y Dios tiene características duales, entonces estos se substancializan o se materializan a través de dos objetos sustanciales, Adán y Eva. Debido a la caída, Adán y Eva se perdió. Entonces Dios tuvo que mandar a Jesús como segundo Adán y Padre verdadero. Entonces se necesita una posición de el Espíritu Santo como segunda Eva, como madre verdadera para poder restaurar la palabra, para poder restaurar el Logos. El renacimiento espiritual a través de Jesús y el Espíritu Santo. Jesús y el Espíritu Santo, como Padre espiritual y Madre espiritual verdaderos, forman un solo cuerpo centrados en Dios. Así, todos los creyentes que a través de la inspiración del Espíritu Santo pueden recibir a Jesús en su corazón, entonces estos renacen como un nuevo ser espiritual. A esto se le conoce como el renacimiento espiritual. La Trinidad. Cuando Jesús y el Espíritu Santo, con el fin de completar el fundamento de 4 posiciones, forman un solo cuerpo centrado en Dios, a esto se llama Trinidad. Veamos, Adán y Eva tenían que formar un solo cuerpo centrado en Dios. Así se habrían convertido en el Padre verdadero y la Madre verdadera. Así Adán y Eva habrían tenido hijos del bien y los hijos habrían seguido este mismo patrón formando trinidades centradas en Dios. Pero es debido a la caída que Adán y Eva formaron un solo cuerpo con Satanás y se convirtieron en el padre malo y la madre mala. Así tuvieron hijos de maldad y formaron trinidades centradas en Satanás. Entonces, Jesús debe venir para dar renacimiento a través de la Trinidad celestial. ¿Sí? Jesús y el Espíritu Santo, que forman un solo cuerpo centrado en Dios, llegan a ser el Padre verdadero espiritual y la Madre verdadera espiritual. Así, a través del renacimiento, de recibir a Jesús por medio del Espíritu Santo, este se llama renacimiento espiritual. Y todos los creyentes llegan a ser hijos espirituales, de Jesús y el Espíritu Santo. Esto se llama la Trinidad espiritual. El Señor de la segunda llegada tiene que venir de nuevo. Jesús tiene que venir de nuevo y esta vez sustancialmente tiene que haber un Espíritu Santo sustancial o una esposa del Señor de la segunda llegada. Así, la segunda venida llega a ser el Padre verdadero espiritual y físico y necesita a la Madre verdadera espiritual y físico para poder dar nacimiento a sus buenos hijos, para dar nacimiento espiritual y físico. A esto le llamamos la Trinidad substancial. O sea, necesitamos no solo a Adán restaurado, sino necesitamos a Eva restaurada para tener un verdadero nacimiento o renacimiento espiritual y físico. Cuando el hombre renacido a través de los padres verdaderos y la esposa, la mujer renacida a través de los padres verdaderos, forman una Trinidad centrada en Dios, finalmente estos esposos pueden tener hijos de Dios, hijos sin pecado original. Así, establecen el fundamento de 4 posiciones y restaurando el reino de los cielos sobre la tierra. Muchas gracias.